Sweet. Okay. Hola, mi gente. Yo soy JT y mis compañeros están aquí conmigo, Emily y Kelly. What's up? Nosotros vamos a estar hablando acerca de la influencia de los Estados Unidos en los países um, hispanos o españoles. Ok, entonces nos gustaría empezar con una historia acerca de los Estados Unidos y los países latinos. Ya sabemos que entre las guerras entre México hasta la crisis que le está pasando en Venezuela ahora, eh, pues los Estados Unidos ha tenido mucha influencia en Latinoamérica. Entonces, el gobierno estadounidense empezó con el imperialismo en los últimos años de los 1800, tales como en los países de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala o the banana countries. Y nosotros empezamos ahí porque ellos tienen buena agricultura y pues eran muy buenos para los negocios que vendían frutas y alimentos. La guerra de independencia de México fue en 1836 y después los estados en 1895 estuvo en otra guerra con México. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entró en la Guerra Fría entre el capitalismo y el comunismo. Y vamos a hablar también acerca de las agitaciones entre Cuba y los Estados Unidos y también de las relaciones entre nosotros y Venezuela. Aquí tengo un mapa que nos enseña o pues nos dice las fechas cuando estuvimos en cada país. Así que se ve que hay muchas guerras en América Central y en el Caribe. Entonces, para empezar, en 1823 firmamos la doctrina Monroe, o de Monroe, que no permitió que ninguna nación estableciera ninguna otra colonia en los países latinos. Así que, por ejemplo, si Cuba quisiera empezar una colonia o conquistar a Puerto Rico, no se podía porque los Estados Unidos hizo este contrato con los países. Oh, next slide, thanks. Y como dijimos, la guerra estadounidense y mexicano, México no quiso ser independiente de los Estados Unidos, pero sí, esto pasó en la región de Texas y Arizona y también tuvimos otra guerra con México en 1895. Entonces, la primera pasó en 36 y la segunda pasó en 95. Y la Guerra Fría, pues como dije, que el capitalismo y el comunismo eran los dos pensamientos del gobierno en el mundo. Y como sabemos que pues, el país más popular de Latinoamérica era Cuba durante este tiempo, porque en 1959 sabemos que Fidel Castro pasó a ser el dictador de Cuba, y es porque desde entonces Cuba ha luchado con la pobreza y um, con lo que ha pasado en el país. Um, y también vamos a hablar luego acerca de la crisis de misiles cubanos, pues el evento que pasó en 72 con la... I think you paused the recording again, I'm sorry. Sorry, we're recording the thing. I'm just going to go to the store. Espera. I'm not coming in here. I just had to get this. Oh, okay, yeah, because we got to I restart. can cut it out. Don't worry. Yeah.
come in here, you gotta restart. Yeah, that's why I told mom to not come through. You and your mad No, you're good. editing skills. Give me like 40 minutes and then. I once deleted a whole video, so I went back through and I recorded it all because we could either do one person present or the whole team presents, and I re-recorded it all after the whole team presented. Oh, that's It horrible. Stunk, but it worked. Okay, and Okay. actually, you start. I'm sorry. He won't come in again. I promise. No We'll worries. just edit I'll, that I'll part edit out. that part out. Yeah. Okay, cool. I'm so sorry. I Okay, think it's still entonces. recording. Sí, todavía Okay, cool. está. Entonces, ya como dijimos que las agitaciones eran muy malos entre los Estados y Cuba porque Cuba apoyaba al pensamiento de comunismo, la cual pasaba en la Unión Soviética, mientras los Estados Unidos no querían que les pasara a los ciudadanos, pero ellos no pudieron hacer nada porque, como dijimos, en 59, Fidel Castro pasó a ser el dictador y desde entonces el país es así. Espera. Y pues el crisis más reciente que ha pasado entre los estados y un país latino es el crisis en Venezuela. En 2014, el presidente Obama firmó el Acto de Derechos Humanos y Sociedad Civil. Pues básicamente Obama y su presidencia pues, estaban en contra de lo que pasaba con Chávez y con pues, su punto de vista de gobernar un país. En 2010, pues los malos empezaron, las escaseces comenzaron con los alimentos y agua. En 2016, Maduro pasó a ser el presidente después de Chávez, la cual no fue bueno porque Maduro, pues, en mi opinión, Maduro es peor que Chávez. Y desde abril de 2019, Juan Guaidó llamó por una rebelión contra Maduro. Así que lo que está pasando es, hay dos presidentes porque el militar apoya a Maduro, pero los ciudadanos apoyan a Juan Guaidó porque él, pues, está en contra de Maduro y quiere ayudar a la gente, mientras Maduro solo quiere poder y controlar el país. Y ya desde 2019 los Estados Unidos y Colombia apoyan a Juan Guaidó. Entonces también es un problema porque el país más fuerte en el mundo, los Estados Unidos, apoya a Juan Guaidó, mientras el partido con el militar apoya al comunismo. Próximo. Sorry. Y aquí tengo un video que muestra lo que pasa cuando un país se cae en el comunismo o el socialismo. Y ahora les voy a mostrar. Dime si los escucha. Venezuela parece no poder salir de la profunda crisis en que se encuentra desde hace ya varios años. El combustible ahora se paga en dólares. Sin embargo, para muchos es obviamente peor vivir sin agua. Carolina Bigot nos cuenta cómo el ingenio parece ser la única solución al severo problema por la falta de este vital líquido. Esta señora cargando agua a orillas de una montaña y arrastrando una carreta con bidones hasta su hogar refleja la indignación, tristeza y riesgos a los que son sometidos los venezolanos. Fuerte, para mí es fuerte, porque esto es para hombres, esto no es para mujeres. Pero en medio de la crisis, algunos se han empleado cargando y trasladando el líquido. Me dan trueque, a veces me dan un paquete de arroz, o me dan una harina pan, o me dan efectivo, o $1 cuando tienen $1. Los venezolanos extrañan desde hace al menos 5 años ver correr agua limpia por sus grifos y lo más reciente, mantener las normas de higiene para combatir la pandemia por COVID-19. Mientras, casi a diario, personas con baldes en mano salen a la calle a protestar. En al menos los últimos 6 meses, Nicolás Maduro no ha mencionado ni ofrecido soluciones al problema del agua en todo el país. Soluciones como esta son cada vez más comunes entre todos los caraqueños. Porque no hay agua en los tubos, en la tubería no hay agua. Por toda
agua, todos los barrios hay sin agua, hay meses sin agua, meses sin agua. ¿Qué sientes tú que eres tan joven de tener que hacer esto? Tú vas a sentir, chica, tristeza, porque este es un país demasiado rico, ¿sabes? Ni siquiera en los hospitales gozan del básico e imprescindible servicio. Según la encuestadora nacional de condiciones de vida en COVID, 80% de los centros de salud públicos no cuentan con suministro. Este enfermero, al igual que los pacientes, se ve obligado a llevar un poco de agua de su casa al hospital. Hay a veces cloro, pero no hay agua. ¿Cómo me pongo yo puro cloro en las manos si no me la quito con el agua? Tengo lesiones en las manos. En Caracas, Carolina Bigot, Noticias Telemundo. Así que se ve que no se salía agua de los tubos y ni de grifos. Entonces ya la crisis pues ha empeorado en Venezuela y sí, por casi 3 años, ya 2 años y medio, tienen 2 presidentes. Venezuela parece Go next slide. Sí. Entonces, me gustaría también hablar un poquito acerca de los autos americanos en Latinoamérica. Unos ejemplos de los que quiero hablar son Ford y General Motors. Entonces, el primer carro de Ford que entró al mercado en Latinoamérica fue el Model T en 1913. Los estuches del Model T fueron mandados a Argentina. No fue hasta 1930 que las camionetas fueron importadas y también en ese año se construyó la primera fábrica. Y a partir de 2020, Ford vendió 4.2 mil millones de carros en Latinoamérica, así que Ford tiene una gran presencia en Latinoamérica. Y en cuanto a General Motors, que es otro ejemplo. Sorry, can you go to the next slide? Thanks. You can just skip. Oh, sorry. Primero tengo unos ejemplos de unas camionetas que se venden en Latinoamérica. Una es la Ford Bandom y otro es la Falcon que no tenemos aquí en nuestro país. Próximo. Yeah. Y en cuanto a General Motors, en junio de 2010 se establecieron las fábricas en Sudamérica, pero desde 1935 General Motors tienen sus fábricas en México. Sé que hay muchos de los SUVs y camionetas que se arman en México, especialmente en la Ciudad de México. Ahí hay 4 fábricas y también ellos tienen planes de construir otra en una parte del noreste de México, cerca de Texas y Luisiana, creo. Hay 11,000 empleados, 4 fábricas, un centro de ingeniero y un circuito de prueba. Así que, especialmente en México, ellos hacen muchas partes para General Motors y también si, por ejemplo, tú abres el cofre de tu camioneta o SUV, que es un Chevy o un General Motors o también un Buick, dice, hay muchas partes que dicen Made in Mexico y por eso México es responsable por muchas partes ahí. Y el próximo slide. Y sí, unos ejemplos que no tenemos aquí son, pues, uno es la Chevy Montana, que es una camioneta pequeña, más pequeña que el de Chevy o de GMC Canyon o de Chevy Colorado. Y el de Silverado se empezó a vender en 2020 en Sudamérica, así que por muchos años no tenían una camioneta grande, tales como el Silverado. ¿Y el próximo? Gracias, JT. Sí. Ahora vamos a hablar un poco de la influencia política de los Estados Unidos en Latinoamérica, porque mucho ha pasado, mucho bueno y también mucho malo. Próximo, por favor.
Ok, comenzamos hablando del canal de Panamá. Desde como cuando los conquistadores vinieron a los Estados Unidos, estaban intentando encontrar un camino, como un río o pasaje que era más difícil viajar por el continente americano, que no sea por el Cabo de Hornos, que era muy peligroso con su clima. Y muchas personas intentaron cruzarlo, pero no pudieron encontrar un camino a ir por río, por pasaje en el continente de América. Entonces, muchas personas comenzaron a crear planes diferentes para construir un canal o algún otro pasaje. Y el primer gente que intentaron hacer un canal o un pasaje eran la Gran Colombia, que era más o menos el origen cerca de Panamá. Pero la Gran Colombia se falló, como ya no está. Entonces, separaron antes de que pudieran encontrar una vía de Panamá. Entonces, en ese tiempo tuvieron que encontrar una manera de transportar las cosas, importaciones y exportaciones. Entonces, los Estados Unidos construyeron un ferrocarril en el año 1855. Y eso era como al lado de donde está hoy el canal. Y el canal está al lado de el ferrocarril porque tuvieron que sacar muchos árboles, entonces era más fácil hacerlo por ese camino. Entonces, el próximo que comenzaron a intentar era Francia, pero fallaron hace poco porque no tenían fondos, tampoco estaban preparados porque el clima era muy diferente de lo que pensaban. Es una clima que solo tiene 4 meses al año, que está seco. Entonces era difícil por Francia construir en ese clima. Ok, próximo. Ok, entonces los Estados Unidos deseaban crear una forma de viajar por medio de agua, y más que su ferrocarril. Entonces ellos estaban diciendo si deberían comprar el canal de Panamá de Francia, o si deben hacer su misma su propio canal por medio de Nicaragua. Y al final decidieron comprar el canal de Panamá, que era que tuvo parte terminada, pero todavía falta mucho. Entonces comenzaron a construirlo en el año 1904, y 10 años más tarde lo terminaron. Y desde ese punto en tiempo hasta el año 1967, los Estados Unidos tuvieron control completo del canal y también la tierra cerca de él.
Pero en este año los Estados Unidos firmaron un papel que decía que Panamá que Panamá controló que junto con Panamá los Estados Unidos iba a controlar el canal y también la tierra cerca de ella. Y en el año 1999, Panamá asumió el control completo del canal y todavía tiene todo el control y el canal es una cosa buena para Panamá porque mucho de la exportación y importación de Panamá tiene que hacer cerca de su canal con barcos y todo eso. Ok, próximo. Ok. En Chile había muchas cosas que entre los Estados Unidos y Chile que era que hacer un mal relación, especialmente durante el siglo XIX hasta el medio del siglo XX. Por razones de minerales y compañías de los Estados Unidos vinieron a Chile y había muchas dificultades entre ellos y Chile quería ser independiente de los Estados Unidos, pero al final fueron dependientes y fue en el año 1961 que la Alianza para el Progreso fue enactado. Y la Alianza para el Progreso fue principalmente para asegurarse de que el socialismo no se extendería en los países latinos a medida que se estaba volviendo más popular y para dar dinero a los países que necesitaban ayuda, especialmente con su economía y educación y otras cosas del país como los calles y otras cosas en como así. Pero tuvieron relaciones mejores, pero al final en ese año los Estados Unidos no querían que Chile tuviera un gobierno socialismo y los Estados Unidos ayudaron en algunos años de elecciones que personas que no eran socialistas ganaron. Los Estados Unidos trabajaron con grandes empresas estadounidenses y el gobierno de Chile. Y en de ese momento que era democrática, para asegurarse que Allende, que era un candidato socialista, que él no se gane. Pero al final, en el año 1970, él ganó y fue presidente de Chile. Y por un rato él estaba bueno y el país pensaba que era buena, pero al final Allende y el gobierno de Allende se fallaron después de revueltas y protestas. Y Allende murió y también con él el gobierno democrático de Chile. Y algunos pensaban que
los Estados Unidos estaban involucrados con estas revueltas, pero después de una investigación decidieron que los Estados Unidos no estaban involucrados con estos ataques. Ok, próxima. Y quiero hablar un poco de esos otros eventos. Ya hemos hablado un poco de Cuba y Fidel Castro y todo lo que hicieron con la Guerra Fría, pero voy a hablar un poco de ellos porque su vínculos con la Unión Soviética. Había algunos momentos difíciles, como JT ya ha dicho, como la crisis de los misiles cubanos y también la invasión de Bahía de Chochinos, que en inglés se llama The Bay of Pigs. Y era difícil porque los Estados Unidos querían asegurar la gobierno democrática y querían que otros lo tenían, especialmente en este tiempo de Guerra Fría. Y en México hemos sido enemigos, pero también aliados por todo el tiempo de nuestros países. Cuando los Estados Unidos y México eran países muy jóvenes, tuvieron una guerra que ya hemos dicho, creo, y al final el resultado de ello era el Tratado de Guadalupe, que dio a los Estados Unidos Texas a California. Y era mucha tierra que perdió a México, pero ya es parte de los Estados Unidos. También México era involucrado en cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial, porque México era aliados con un enemigo de los Estados Unidos y por medio de su comunicación entre ellos, los Estados Unidos, decidieron entrar en el Primer Guerra Mundial. Pero en los años recientes, México, Canadá y los Estados Unidos entraron en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, y es en que los Estados Unidos, México y Canadá pueden hacer libre comercio y no tienen restricciones entre ellos como los países tienen con otros países. Pero todavía tenemos dificultades con México, principalmente con la inmigración. En México muchos vienen y de México muchos vienen, pero muchas veces son gente que vienen de Latinoamérica, como más allá que México, Centroamérica y Sudamérica. Y es difícil y ha causado que la relación con México es un poquito más difícil entre los Estados Unidos y México. Pero seguimos mejorando y seguimos intentando hacer mejores con nuestras relaciones. Siguiente. Bueno, gracias. Voy a hablar un poco de Puerto Rico y los Estados Unidos, una relación complicada. Y primeramente me gustaría compartir con ustedes este video. Ya hemos hablado un poco de las políticas de otros países y los Estados Unidos y las economías. Y aquí ese habla más de esto, pero específicamente para Puerto Rico. Entonces, aquí Son días estamos. históricos para Puerto Rico. Después de las protestas masivas de las últimas semanas, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, dimitió.
Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Pero si bien todo empezó con la publicación de las conversaciones en las que el gobernador Rosselló y altos miembros de su gobierno descalifican a sus opositores políticos, el malestar de la sociedad boricua va mucho más allá. Y es que la isla vive desde hace más de una década una profunda recesión económica, que se debe en parte a su estatus de Estado libre asociado a Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir Estado libre asociado? ¿Y cómo eso afecta a su difícil situación económica? Vamos a explicarlo con estas dos claves. Estados Unidos asumió el control político y territorial de la isla en 1898, después de la guerra con España. Y luego, en 1952, Puerto Rico fue declarado como un Estado libre asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, los puertorriqueños tienen derecho a su bandera, a votar su constitución y a elegir su gobernador. Y además tienen pasaporte estadounidense y usan el dólar como moneda. Pero por otro lado, significa que Puerto Rico cede una parte de su soberanía a Estados Unidos. O sea, que gran parte de las decisiones en temas fiscales, financieros, políticos, económicos, así como en temas de defensa y de migración, dependen de Washington. Ser un Estado libre asociado no le permite tampoco tener sus propios representantes ante el Congreso de Estados Unidos. La isla solo puede elegir a un comisionado residente, que tiene derecho a hablar en el Congreso, pero que no puede votar ni siquiera en sus propias propuestas. En definitiva, Puerto Rico se encuentra en un limbo. Está bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pero sin realmente formar parte integral de ese país. Y es en ese limbo que se encuentra la razón de muchos de los problemas económicos de la isla. Por más de 60 años, la economía de Puerto Rico se ha basado en los incentivos fiscales. Muchas empresas estadounidenses, sobre todo compañías farmacéuticas de productos electrónicos y de ropa, se establecieron en Puerto Rico atraídas por dos factores: los beneficios fiscales ofrecidos por el gobierno de Estados Unidos y los bajos costes laborales. Esto permitió a los habitantes de Puerto Rico alcanzar un nivel de riqueza promedio superior al resto de América Latina e incluso al de algunos países europeos. Pero cuando en 2005 Estados Unidos decidió eliminar este beneficio, las compañías empezaron a abandonar la isla y la economía de Puerto Rico entró en recesión. Y allí empezaron los problemas. Para poder pagar los servicios, los gobiernos locales empezaron a endeudarse cada vez más y la deuda creció hasta los 73.000 millones de dólares. Eso llevó al gobierno boricua a declarar la bancarrota en 2015. Al encontrarse en esta especie de limbo político, que es su condición de Estado libre asociado, Puerto Rico no puede acceder a la legislación de Estados Unidos que regula las bancarrotas de las administraciones públicas. Eso obligó al gobierno de Obama a aprobar en 2016 la llamada Ley Promesa. Con esta medida se creaba la Junta de Supervisión Fiscal, independiente del gobierno local. ¿Y qué hizo esta junta para reducir esta deuda? Pues elaborar un paquete de medidas de austeridad y realizar recortes muy impopulares, como despidos, recortes a las jubilaciones, en el sistema de salud y hasta el cierre de escuelas. A esto hay que añadir que la estrecha relación entre las dos economías tiene otra consecuencia fundamental, que Puerto Rico importa la gran parte de los productos que consume, incluso el 80% de los alimentos. Y esto afecta también a otro sector importante de su economía, el turismo. San Juan tiene precios mucho más caros que La Habana o Santo Domingo, y esto hace que Puerto Rico no sea muy competitivo. ¿Y cómo se refleja esto en la calle? Que el 45% de los habitantes de la isla son pobres, que el desempleo dobla la media de Estados Unidos y que cada año miles de puertorriqueños emigran en busca de oportunidades. Y con todo esto, en 2017 llega el huracán María, que destruyó miles de viviendas en todo Puerto Rico, causó inundaciones y destrozó sus infraestructuras. Un desastre del que la isla sigue tardando en recuperarse. Las autoridades puertorriqueñas, además, mantuvieron durante mucho tiempo que el número de muertos por el huracán era de 64 personas. Pero una investigación de la Universidad de Harvard calculó que los muertos fueron en realidad 4.645. Para muchos boricuas,
Esto es una muestra de lo mal que fue gestionada la crisis. Por eso, el escándalo del chat privado de Telegram, con burlas y comentarios homofóbicos, sexistas y misóginos, que afectaron también a celebridades de la isla como Ricky Martin, fueron la mecha que causó las protestas masivas de los últimos días. Pero probablemente la tormenta económica que vive la isla desde hace más de 10 años no acabará con la renuncia de Rosselló. Si te gustó este video, déjanos tu comentario. Bueno, espera para hacer eso. Buenísimo. Son días históricos para... Entonces aquí hay algunas notas que lo puse por este video. Si ustedes quieren contestar en el foro o en otra cosa donde vamos a hacer preguntas, puede contestar la pregunta qué piensan de este video, porque es algo súper interesante, como hay muchas cosas. Aquí hay algo de turismo. Este es algo que a mí fue interesante, que es mucho más cara que otros países. Este es como loco porque como no es un país súper, um, no tiene mucho dinero, es lo que quiero decir. Están en pobreza y tiene esa bancarrota. Hay muchas cosas como con Washington, que hay muchas complicaciones y por eso hay una economía súper que no trabaja muy bien, no está súper bueno. Otra cosa que estaba interesante para mí es que 45 personas están en pobreza, y porque de eso hay inmigración, para que las personas puedan encontrar trabajo. Otra pregunta es: ¿qué harían ustedes en esta situación? Si usted no tenía trabajo, si no podía tener mucha influencia en su país. Este es donde está Puerto Rico. Algunos efectos negativos con los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen limitaciones. Mis compañeros ya han hablado de otros países en cómo ellos están conectados, como Venezuela y Cuba, y bueno, no solamente en América Sur, pero en todo el mundo, pero específicamente en Sudamérica. Uno de ellos es Haití. Um, este país está en mucha pobreza. Bueno, este país no puede funcionar solo, y ha estado ahí por muchos años. Este es como si los Estados Unidos salieran de este país y lo abandonó. Haití caería y no, no estaría bien. La infraestructural de este país es horrible y caería súper, bueno, mucho. La influencia directa ha declinado en el siglo moderno. Entonces, en el pasado, como ya hemos hablado, la historia, los Estados Unidos estaban más conectados y tenían más influencia. Pero como en la Gran Depresión, los Estados Unidos estaban absorbados con sus propios dificultades, que no podían dar su atención a otros lugares. Algunos efectos negativos de los Estados Unidos: ya he hablado un poco de inmigración, pero muchas de las personas piensan que es por qué de los Estados Unidos, que sus países están tan malos, que están en tanto pobreza y no pueden no pueden viajar, como es muy caro para viajar. En el pasado estaba $1,000 por una persona viajar a América, pero ahora es más como $12,000. Entonces,
no, no pueden, las familias no pueden viajar y tener trabajos o oportunidades nuevas. También había una desestabilización durante la Guerra Fría, entonces, que es una guerra y las personas estaban como luchando, y por eso los Estados Unidos no, bueno, ellos hicieron muchos impactos a Latinoamérica. También hay cosas cuando ellos estaban dando apoyo a los militantes. Había un caso en Guatemala donde hicieron eso y había un genocidio. Y hay muchas cosas que han hecho que no son súper buenos. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Estamos en tiempo, creo, pero aquí hay preguntas que todos vamos a contar nuestros propios. Entonces, la mía es la primera que dice, ¿qué pueden hacer ustedes para mejorar la relación de los Estados Unidos con los países de Latinoamérica? Entonces, pueden contestar eso. Y la mía es que piensan que los Estados Unidos pudieron hacer mejor en Chile en los años 1960. Y puede contestarlo en el foro. Sí, y la mía para terminar es, en cuanto a la crisis de Venezuela, ¿qué harían ustedes si fueran diplomáticos? Si les gustaría, si quieren contestarlas, pueden en el foro, no sé dónde se ponen de hecho, pero gracias por mirar Sí. y escucharnos. Muchas gracias. Sí, gracias. Y lo termino.